Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenos días, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. ¿Alguien hacer un pequeño resumen de la última clase? Yo podría, licenciado. Por favor. Ok, la clase pasada estuvimos hablando sobre los principales problemas contemporáneos del derecho internacional. Mencionábamos sobre la protección de los derechos humanos, que se estuvo debatiendo bastante, y resumimos o enfatizamos de que esto dependía por cada manejo del Estado, ya sea su derecho interno, y las mismas libertades o condiciones políticas no eran las mismas en diferentes países. Luego hablábamos sobre el derecho a la guerra. También hablamos sobre las fuentes de derecho y ya terminamos la clase con convenios y tratados. Solamente. Gracias. Roxana. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta dónde nos quedamos exactamente? Licenciado, me parece ¿Sí? que nos En la quedamos costumbre internacional. en la costumbre internacional como fuente del derecho internacional público. Que hablábamos de la costumbre. Estábamos diciendo de que estas surgen a partir de repeticiones de ciertos actos y que, digamos, para la población ya resulta normal hacerlo. Y me parece que fue en este punto que hablamos sobre una frontera entre, no recuerdo qué países de Europa, que en realidad no existe una frontera, pero la gente ya sabe que de cierta parte a cierta parte ya es el otro país.
Ok, muchas gracias. Bueno, con relación a la costumbre, tenemos además que para que ésta tenga validez como fuente debe tener dos elementos fundamentales. Uno es el elemento objetivo, que se refiere a la constancia uniforme, a las repeticiones y al hecho de que ese hábito se encuentra arraigado por toda la comunidad. Ese elemento lo conocemos como elemento objetivo, la repetición o el uso constante de esos hábitos. Y el elemento subjetivo se refiere a la parte interna del sujeto, que es la conciencia que tienen los individuos o los habitantes de que esa actitud, esos comportamientos son de carácter obligatorio y que todo el mundo asume que eso es de una forma permanente. Ese es el elemento subjetivo con relación al sujeto o la conciencia de que esa repetición es parte de la comunidad. Así tenemos tipos de costumbre dependiendo de la región. Costumbre universal, la que participa la mayor parte de los estados o todos los estados, y hay una conciencia generalizada sobre esa costumbre. La costumbre regional, que es la que solo participa un grupo de estados o región, o la costumbre bilateral, cuando solo se vinculan a dos estados con esa práctica, con esa repetición de acciones. Luego tenemos la siguiente fuente, que son los principios generales del derecho. Lick, ¿me permite ver la lámina anterior solo unos minutitos, por favor? Sí, por supuesto. Lo que vimos la semana pasada está subido ya en el portal. Sí, gracias, Lick, muy amable. Licenciado, solamente una pregunta. Sí. ¿Verdad que solo las láminas ha subido? Es correcto. Los videos de las clases anteriores no los va a compartir. Sí, les mencionaba que probablemente la plataforma no permita el peso en el video que está convertido en Zoom. Les mencionaba que tal vez se habilitará un canal para que puedan tener acceso a los videos, o si puedo mandarlo por correo, al menos a uno de ustedes, sí que tal vez se haga el compromiso de compartirlo con los demás compañeros. Sí, en ese caso de mandárselo a alguien, yo estoy dispuesto a compartir mi correo para que usted me mande los videos por ahí y yo posteriormente compartírselos a mis compañeros. Licenciado, disculpe que me meta, pero también como se podría hacer para compartir los videos, es que pueda subir como un drive y como
dar como un acceso público y solo nos podría publicar el link para solo ingresar a las carpetas y poder ver las grabaciones. Sería otra opción también. Y solo usted la subiría y nos compartiría la carpeta. O quizás el compañero que lo pueda compartir. Ok, tomaremos en cuenta a ver cuál es la más factible y práctica para todos. Licenciado, otra pregunta. ¿Sí? Sería que nos podría hablar como de un ejemplo puntual de cada uno de estos tipos de costumbres. Sí, claro que sí. De hecho, las situaciones fronterizas y migratorias son prácticamente los ejemplos concretos y prácticos en la costumbre internacional con relación a los estados. Si vemos todo lo que es relación al control migratorio, es distinto de un lugar a otro. Entonces, prácticamente la forma o los ejemplos más prácticos para demostrar la costumbre internacional es a través de eso. Okay, muchas gracias. Ok. Mencionábamos los principios generales del derecho, que son fuente del derecho internacional público en cuanto a que no existe una ley o una codificación general que regule todo el comportamiento en la comunidad internacional. De ahí que los principios generales del derecho se aplican como fuentes y tenemos los principales, los siguientes. Principio de libertad, que es la libertad individual en la que el particular decide sobre su propia persona, desarrollar sus iniciativas, tener la libertad de poder desarrollarse, trasladarse, etc. Estos dos principios, los primeros que están mencionados, principio de libertad individual y el principio de dignidad humana, están además vinculados con los derechos fundamentales que sabemos que es una de las premisas del derecho internacional público, proteger y promover los derechos universales, los derechos humanos, y reconocer que de estos principios se desprenden derechos. Por ejemplo, la libertad individual, que es la libertad que tenemos de que el Estado o algún funcionario o ninguna persona pueda coartarnos en nuestra libertad individual, más allá de las situaciones que estén previstas en la ley. Por ejemplo, si fuésemos extranjeros, estamos sometidos a la legislación interna de cada país, pero ese estado, ese país tiene la obligación de respetarnos en nuestra libertad individual y únicamente ser vulnerada nuestra libertad por situaciones previstas y específicas en la ley. Y cuando así lo merite y lo dicte una autoridad competente y correspondiente. Luego el principio de dignidad humana, que lo vimos un poco con relación a que está previsto en los instrumentos internacionales y se refiere a reconocer a cada persona, ser humano, independientemente del género, de la nacionalidad, de la edad, y reconocer que es sujeto de derechos por esa situación.
repito, es el principio que envuelve el reconocimiento de derechos de una persona por ser una persona humana. Licenciado, disculpe, ¿podría explicar otra vez el de principio de libertad? Sí, claro. Mencionaba que el principio de libertad está relacionado a la libertad individual, la libertad que tenemos como personas para desarrollarnos, desplazarnos, tomar decisiones, ser independientes, me refiero a autónomos, es el principio prácticamente, si ven, es el primero en cuanto a que la libertad es lo más importante que tenemos. Y que ninguna autoridad, ningún funcionario y ninguna persona puede coartarnos o restringirnos la libertad individual si no es por mecanismos previstos en la ley y por situaciones específicas y dictadas por una autoridad específica. Y ponía el ejemplo de una persona que es extranjera en un país, el Estado receptor tiene la obligación de garantizar la libertad de esta persona y que únicamente por situaciones específicas, por motivos comprobados y por una resolución dictada por la autoridad competente, podría afectarse la libertad individual de una persona. Por lo tanto, el principio se refiere a que nuestra libertad, nuestra autonomía no puede ser vulnerada por situaciones arbitrarias. ¿Estamos bien ahora? Sí, muchas gracias. Ok. Mencionamos el principio de dignidad humana, que también es importante, y vemos que está relacionado en los instrumentos internacionales, como la última vez lo vimos, y se refiere a reconocer a cada persona como ser humano y sin ningún tipo de distinción de género, de edad ni condición racial, es sujeto de derechos humanos y derechos universales. Principio de igualdad. Este principio siempre también trae confusión en cuanto a que se menciona, por ejemplo, que todos somos iguales ante la ley, y aunque lo diga así literalmente, se refiere a que todos tenemos la igualdad de oportunidades de ejercer nuestros derechos, pero que no vamos a ser tratados igual si existen características para que seamos tratados de forma diferente con relación al ejercicio de los derechos. Y mencionábamos el caso de personas que están siendo procesadas en calidad de imputados, que si bien tienen derecho a reconocerse personas y que se reconozca el principio de dignidad humana, pero si existen motivos para que esa persona sea considerado imputado y además exista un peligro con relación a su proceso, perfectamente puede dictarse una detención o restricción de libertad, y eso va a estar dictado conforme a la ley y por consiguiente no puede ser tratado de forma igual. El principio de igualdad se refiere a la oportunidad que tiene de defenderse y de que se ejerciten los derechos, pero con causas probables, con circunstancias específicas, la igualdad puede verse limitada porque no es
una situación que debe aplicarse de forma ilimitada y sin ningún tipo de restricción. Principio de buena fe. Este principio consiste en que dentro del derecho las partes actúan en cuanto a la honradez y a la exactitud de su acción. Por ejemplo, si yo demando a una persona en un juicio civil, por ejemplo, de buena fe debe entenderse que no estoy pretendiendo una demanda de carácter sin motivo, o que he mentido, o que he falsificado documentos, o que el procedimiento que estoy realizando no es conforme a la ley. El principio de buena fe consiste en que las partes deben de actuar con honradez y realizar los procedimientos específicos. Incluyendo sus declaraciones, opiniones y todo lo que se versa en el proceso. Así mencionábamos las convenciones y los tratados que se rigen por la voluntad de los estados y por consiguiente ahí se aplica una buena fe de carácter internacional en cuanto a que no solo es por el cumplimiento a lo que están pactando, que van a cumplir lo que se están obligando, sino que además lo que se está virtiendo en los instrumentos internacionales es conforme a la honradez internacional. Principio de legalidad. El principio de legalidad consiste en que el ejercicio de un derecho debe de realizarse conforme a un procedimiento específico. Esto quiere decir de que existe un procedimiento específico para cada situación y realizarlo conforme a esa legalidad es lo que se conoce como principio de legalidad, que es realizar el ejercicio de ese derecho bajo el procedimiento. Caso contrario, al no realizar el procedimiento específico se vuelve ilegal, es decir, algo contrario a la ley y por consiguiente no puede ser reconocido ese ejercicio, ese procedimiento o lo que se pretende. Luego pasamos a lo que son las decisiones judiciales o llamada jurisprudencia, y en nuestro caso jurisprudencia internacional o decisiones judiciales internacionales, que es una fuente que consiste en conjunto de resoluciones internacionales o sentencias que tengan cierto parecido o que tengan aspectos uniformes que puedan servir de manera de apoyo a conflictos de carácter internacional. Y habíamos mencionado que esta fuente del derecho internacional público es denominada fuente indirecta porque es más bien una fuente de apoyo.
por el hecho de que no todas las resoluciones o jurisprudencia pueden aplicarse de tal manera que en cuanto a que todos los casos son totalmente distintos. Aunque tengamos casos parecidos y la resolución podría aplicarse, pero nunca va a ser exactamente igual cada caso. Por consiguiente, sirven más bien de apoyo y de manera de consulta para poder resolver cada situación. Lo mismo con la doctrina. La doctrina es una opinión de estudiosos, de especialistas en cierta rama, pero también es considerada fuente indirecta debido a que los pensamientos o estas opiniones no siempre pueden aplicarse de forma exacta, ni para cada caso en concreto. ¿Preguntas hasta acá? Yo tengo una pregunta, Lick. ¿Sí? Entonces, con la lámina anterior referente a lo que es la doctrina, esto va encaminado más que todo a algo religioso, ideológico y político. Puede ser de esas tres. Sí, es probable, puede ser de esas tres, pero cuando nos referimos a la doctrina específicamente, hablamos de conjunto de publicaciones, de estudios, de opiniones, de expertos en algún área que dan cierta opinión con relación a temas, en nuestro caso, dan opinión con relación al tema de derecho internacional público. Ahora, dentro de sus opiniones pueden contenerse lo que usted manifestaba, aspectos religiosos, políticos que pueden ser aplicados o no según la situación de cada estado. Por ejemplo, la situación religiosa de los países del Medio Oriente es totalmente distinta a lo que es, por ejemplo, los países de Latinoamérica. Y así la situación política, por ejemplo, es totalmente distinta a lo que podemos ver acá en nuestra región. Y por esos motivos es que es llamada fuente indirecta porque no puede aplicarse de forma generalizada en todos los casos. Lick, buenas tardes. ¿Será que puede retroceder a la lámina de doctrina solo para tomarle una foto rapidito? Por supuesto. Ya está, muchas gracias, Lick. Licenciado. Sí, dígame. Yo tenía una preguntita así rápido. Con el principio de igualdad, no estoy segura, pero creo que en otro lugar escuché que eso era como una igualdad entre los desiguales y nos ponían de ejemplo el caso del magistrado Escalante, que él tenía, no era que tenía ventajas políticas, sino que él iba a ser juzgado como desigual. Entonces no sé si estoy en lo mismo. En términos generales es correcto lo que usted dice, incluso el principio así se aplica. Se trata igual a los iguales y desigual a los desiguales. Con ese caso en particular ocurren muchas situaciones que trataré de explicarlo de una forma que se comprenda, ya que no es como la materia a la que ustedes están acostumbrados. Y también esto implica lo mismo del principio de igualdad, que no se aplica de forma generalizada o de forma absoluta. Y es por lo siguiente. En nuestra legislación se conoce como proceso penal el conjunto de procedimientos para juzgar a una persona y finalmente dictar una sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria. Proceso penal. Y eso, como lo vimos dentro de los principios, se rige por el principio de legalidad. Es decir, existe un principio que rige cada paso, cada procedimiento dentro de ese proceso penal está
particularmente detallado. Y vamos a partir desde la Constitución. La Constitución en nuestra República es la que rige el principio de legalidad para todos los procesos y particularmente para el proceso penal. Esta persona que usted menciona era un magistrado y la ley y la Constitución establecen procedimientos diferentes para esos casos. Cuando se trata de funcionarios que detalla la Constitución, entre ellos magistrados, el procedimiento es totalmente distinto y no es tratado igual por esa situación. Y dentro de los pasos o pequeños procedimientos dentro de ese proceso es que debe de llevar lo que se conoce como antejuicio por la Asamblea Legislativa. En ese caso en particular, es la Asamblea la que da como el primer aval de que esa persona sea procesada. Y cuando existe ese aval, pasa a la siguiente etapa, que es en una cámara de segunda instancia. Que tiene la función de analizar el asunto, de analizar las pruebas, analizar la acusación que hace la fiscalía, etc. Entonces, como vemos, es un caso en particular donde no puede aplicarse o no se aplica el principio de igualdad porque por ministerio de ley y por procedimientos constitucionales existe una diferenciación en los procesos. Así existe también, por ejemplo, diferenciación en los procesos cuando las víctimas son mujeres y son víctimas, por ejemplo, y se rige una ley especial, que es la Ley Especial contra la Violencia para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, y establece un procedimiento distinto. Así, por ejemplo, cuando los imputados son menores de edad, hay un procedimiento y una ley especial que se rige por una ley de penal juvenil. Entonces, como vemos, es un caso en el que se puede examinar de que no es igual a todos los demás. Ahora bien, examinado el asunto y determinando que existen elementos suficientes para mantener la imputación, entonces, aún bajo un procedimiento diferente, como lo establece la Constitución para ese caso, puede ser tratado igual al hecho de que se le pueden aplicar todas las restricciones que establece la ley, incluyendo la detención provisional que en algún momento se le puede aplicar. Claro, todo eso es dictado conforme al principio de legalidad en cuanto a que debe de respetarse cada procedimiento y cada resolución debe ser dictada por el funcionario correspondiente. Con ese ejemplo, y le agradezco mucho que haya puesto un ejemplo así, espero que haya quedado un poco claro la diferenciación y la aplicación del principio de igualdad. Ahora sí me quedó muy claro, Lick. Gracias. Ok. Ahora tenemos lo que son las características del derecho internacional público. La primera, carácter jurídico, como habíamos mencionado, es una rama del derecho y por lo tanto es parte de las ciencias jurídicas y del estudio del derecho.
y por tales motivos es que se rige por los principios generales del derecho. Es de carácter dinámico. Esto significa que el derecho internacional público siempre es cambiante, así como la sociedad evoluciona, así lo hace el derecho internacional público porque va acorde a esta evolución. Recordemos que parte de las funciones es la protección, la promoción de los derechos humanos y los derechos fundamentales, y eso lo obliga a que tenga un carácter dinámico para poder aplicar esa protección en todos los estados. El siguiente carece de organismos centralizados, es decir, no existen también lo que mencionábamos, codificaciones específicas, leyes generales para regular a todos los miembros de la comunidad internacional, ni existe un organismo especializado en el derecho internacional que regule toda la actuación de la comunidad internacional. Se rige por una responsabilidad colectiva, lo que es la protección, la promoción de los derechos humanos y la seguridad es un principio de responsabilidad colectiva porque le corresponde a cada Estado miembro de la comunidad internacional asumir ese compromiso y asumir funciones con relación a la seguridad internacional y a la promoción y defensa de los derechos fundamentales. Esto incluye el siguiente, que es la seguridad colectiva por la misma situación. La relatividad de los deberes jurídicos internacionales se refiere a que los deberes asumidos son relativos en cuanto a que se vuelven de carácter obligatorio únicamente cuando se pactan y se establecen en convenios y en tratados internacionales. ¿Hola? Disculpen, yo creo que me perdí, no entendí lo de responsabilidad colectiva y seguridad colectiva. Sí entiendo que que la sociedad asume el compromiso de la protección de los derechos, pero no me perdí ahí un poco. Ok, no hay problema. Mencionaba también que así como la promoción y defensa de los derechos humanos, la seguridad también se rige por un principio colectivo. La seguridad internacional es parte de la obligación y cooperación internacional en cuanto a que primero asumen la situación de que ningún Estado va a realizar ningún acto de agresión. Y más adelante veremos, por ejemplo, la Carta de la OEA establece este principio de seguridad colectiva para los estados de la región en cuanto a que considera que una agresión a cualquier estado miembro es como una agresión para todos. Entonces, la seguridad o la responsabilidad de mantener la seguridad es un principio colectivo. Y esto lo aplican en todas las regiones, no solamente en la Carta de la OEA, que está específicamente detallado, sino además, por ejemplo, en la Unión Europea maneja también este principio de seguridad colectiva, que la seguridad es responsabilidad de cada Estado miembro. Y el último, el reconocimiento del individuo como sujeto de derecho internacional. Es decir, independientemente de dónde se encuentra una persona, sin ningún tipo de distinción,
de género, de edad, de condición social, económica, es un sujeto de derecho internacional y cada Estado debe garantizar el cumplimiento y protección de sus derechos humanos. Lee, fíjese que no explicó el F, la relatividad de los deberes jurídicos internacionales, creo. Sí lo mencioné, pero lo puedo repetir, no hay ningún problema. Ah, ok. La relatividad de los deberes jurídicos internacionales, decía, se refiere a que son relativos en cuanto a que son de carácter obligatorio cuando están pactados en convenios y en tratados internacionales. Es decir, únicamente cuando se obligan a través de la voluntad de asumir y de suscribir un convenio o un tratado, es de carácter obligatorio ese deber, por lo tanto es relativo. Por ejemplo, El Salvador no puede asumir un compromiso, por ejemplo, con otros estados si no ha firmado o no se ha suscrito un tratado para ello. Les mencionaba que no existe una forma de palabra o de forma abstracta para establecer derechos y obligaciones entre los estados. Por lo tanto, ese es el concepto relativo de los deberes jurídicos internacionales, que van a ser de carácter obligatorio hasta que lo asuman en un convenio o en un tratado específico. Y la excepción, por supuesto, son las normas US Cogens que habíamos mencionado, que esas son de estricto cumplimiento para toda la comunidad internacional. Lick, Dígame. en el caso de la F, relatividad de los derechos jurídicos internacionales, se refiere más que todo a, digamos, si la persona se encuentra aquí en el país, está sometida especialmente a las leyes salvadoreñas, y aunque se encuentre en otro país, sigue siendo salvadoreño, pero también se sujeta a las leyes de ese país. Algo así quiere decir Correcto eso. lo que usted menciona. De hecho, la situación de los extranjeros se rige por el derecho internacional en cuanto a que se debe reconocer a la persona como sujeto de derechos, independientemente del estado migratorio que tenga, pero asume el compromiso de cumplir con las leyes internas de cada país. Y por sobre todo, si está realizando trámites migratorios, debe de cumplir a cabalidad con los requisitos previstos por la legalidad, por el principio de legalidad establecidos en el derecho interno de cada país, porque la situación migratoria es particular a cada estado. Es una situación que está dentro de la soberanía de cada estado regular los mecanismos de controles migratorios, establecer los requisitos, establecer incluso el tiempo para los procedimientos. Son situaciones que están reguladas por el derecho interno. Bueno, por la hora nos vamos a quedar hasta acá. Si no hay más preguntas, ¿puede alguien tomar nota de dónde nos quedamos para continuar? Lick, buenas tardes. Yo tenía una duda. Gabriela. Con respecto a las características del derecho internacional público, en la C nos decía que carece de órganos centralizados. Yo entendí prácticamente como que no había un órgano en específico que regulara el cumplimiento de estos derechos, sino que se daba como de forma natural. No sé si estoy bien o le entendí mal. Sí, para aclarar un poco más el asunto, se refiere a que no existe un organismo que establezca
el cumplimiento de la normativa internacional en toda la comunidad internacional. Es decir, no hay un Estado supremo, un organismo supremo que regule toda la comunidad internacional. Más bien, toda la comunidad internacional se regula a través de los convenios y a través de los principios por esa situación. Y se rige el comportamiento, mencionábamos también en clases anteriores, por la buena fe, de que todos los estados y toda la comunidad internacional por buena fe debe de cumplir estos principios. Ok, Lick, gracias. Bueno. Bueno, si no tenemos más preguntas, nos quedaremos hasta acá, que tengo que ir a otro salón virtual para otra clase. Ok, Lick, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Lick, por todo. Claro, licenciado, gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Buenas tardes. Hola, Lick.